Más hechos, más información. RCN Radio. 9:13 a.m. José Fernando Neira. Hemos venido mencionando, y oyentes, el caso del Unión Magdalena y del Llaneros Fútbol Club, ¿no? Que no podemos dejar ahí, porque aquí las cosas duran 24 horas, 48 minutos. Recordemos lo que decía el gran artista Andy Warhol cuando hablaba de los 15 minutos de gloria, ¿verdad? Sí. Que todos tienen derecho a sus 15 minutos de fama. Entonces aquí estalla el escándalo del fin de semana entre Llaneros y Unión Magdalena, y ahora todo empieza a decantarse e incluso empieza a tomar fuerza a partir incluso de la versión del propio presidente de la Unión Magdalena, diciendo que lo más probable es que los jugadores de Llaneros hubieran bajado la guardia porque creyeron que había fuera de lugar. Bueno, y fuertes los jugadores de Llaneros, ¿sí vio? También, algunos contestando, diciéndole al presidente Duque como, bueno, ocúpese de otras cosas, no de esto, y que han recibido amenazas también, por ejemplo. Recibido amenazas. Pues, de hecho, valdría la pena pues escucharlo. Aquí está, él es Duván Mosquera, que habla de eso. Aquí está lo que dice él. Hola, mi nombre es Jorge Duván Mosquera Campaña, jugador de Llaneros Fútbol Club, jugador que aparece en la última jugada, y quiero comentarle 3 temas. Primero, señor presidente, no somos corruptos. Ojalá así como salió contra nosotros, hubiese salido contra su ministra. Segundo, estamos recibiendo mensajes intimidatorios de muerte, que sin embargo no podemos salir. Y tercero, tememos por nuestras vidas, mis compañeros. Ya nos da miedo salir porque puede que nos pase algo en la calle. Por favor, hago un llamado a la prudencia. Es lo que dicen precisamente los jugadores llaneros que reciben amenazas. Llamado a la prudencia. Bueno, ojalá esto se esclarezca, porque lo que se vio es evidente. Ayer hablaba incluso el exfiscal Mario Iguarán de algo que se llama la prueba indiciaria. Para que no existe la prueba directa donde usted vea que plata, le pasaron plata o algo, sino que los indicios conforman la prueba, ¿verdad? Y allí deben aportar mucho los investigadores para tratar de esclarecer qué fue lo que ocurrió. Saber si hubo tongo o no hubo tongo, ¿verdad? Palabra que es castiza, que está en el diccionario de la Real Academia y que significa el amaño de resultados en el mundo del deporte, para alterar una jugada, para alterar un partido, en fin, un match. Pues bien, a propósito de esto, recordemos algunos tongos y trampas que han ocurrido en diferentes disciplinas deportivas en el país. Erlensi Gutiérrez nos cuenta. Era el año 1972 y en Montería se concertó el encuentro de boxeo entre el vallecaucano Joe Casarán y el chileno Eduardo Cartens, quien tenía una amplia fama de arrasar al contendor que tuviera enfrente. Cuentan los conocedores como Toño Sánchez Jr. que todas las apuestas estaban a favor del chileno, pero este decidió hacer un tongo con su contrincante, con Casarán. Eduardo Cartens se le acerca a Joe Casarán, de manera secreta por supuesto, y le dice que él se va a caer. O sea, que Cartens se va a caer en el cuarto asalto. Entonces le da una plata a Casarán para arreglar todo. Y a la vez Cartens, por terceras personas, apostó a favor de Casarán. Este experto en boxeo sigue contando que el tongo hasta el momento apuntaba que Joe Casarán sería el ganador. Sin embargo, otros apostadores conocieron sobre esta negociación y le hicieron una nueva oferta a Casarán. Fueron hasta donde vivía Casarán, Joe Casarán, y le dijeron, bueno, te vamos a dar este billete para que tú te caigas en el tercero. Casarán recibió la plata. O sea, en este tipo de negocios la plata es por adelantado. O sea, le recibió plata primero a Cartens por adelantado y después le recibió a estos apostadores por adelantado. Todo estaba listo. El tumulto y el improvisado ring, ubicado en el patio de una casa de la población, esperaban a los 2 boxeadores. Y empieza la pelea. Al tercer asalto, Joe Casarán cae a la lona y empieza el árbitro a contarle. Cuando iba por 8, Cartens se asusta y se acerca a donde él y le dice, párate, cobarde, párate, que yo no te he pegado. Y claro, llega hasta el 10 y se mete el público. Ay, como todo el público estaba apostando a favor de Cartens, lo cogen, lo abrazan, y Cartens quería era soltarse de todo ese poco de gente para buscar a Casarán para matarlo. Otro de los supuestos tongos más sonados se remonta al año 2004, cuando los equipos Valledupar Fútbol Club y Real Cartagena se disputaban un cupo por el ascenso. 5 goles marcó el Real jugando como visitante. El periodista deportivo José Alejandro Martínez recuerda esos minutos de juego. Hasta ahí todo normal, hasta el minuto 30 del segundo tiempo. Lo raro comenzó a partir del minuto 33, cuando Real Cartagena empezó a anotar uno tras otro, goles sin oposición. Al final yo lo que creo que pasó en el Armando Maestre fue un pacto deportivo para que el que estuviera más lejos de la final en determinado minuto se dejaba del otro. Puede ser antiético, puede sonar
antimoral, pero eso fue lo que yo creo que pasó ese día. Francia, hija del primer campeón de la Vuelta a Colombia, Efraín, el indomable Zipa Forero, comentó cómo su padre, quien hoy tiene 91 años, exponía en su tiempo de juventud cómo aún, estando él de primero en una competencia, vio ganar a otros ciclistas cuando ni siquiera le pasaron por el lado. Entre las historias que contaba mi padre, pues él dice que desde la segunda Vuelta a Colombia, pues apareció un ciclista, pues la inquietud que él tenía era que no lo conoció, no lo vio adelantarlo nunca en carretera, él llevaba la delantera, sin embargo lo único que pasó por enfrente de él fue un camión y cuando él llegó adelante ya iba empatado con otro ciclista y el ciclista apareció de la nada. Usaban mucho meterlo entre los carros para llevar los ciclistas hasta la meta. ¿Y qué se conoce sobre trampas en el atletismo? El profe Héctor Palau responde. En los comienzos de la media maratón de Bogotá, el evento ícono de la capital de la República hace un poco más de 20 años, hubo atletas que osadamente, cuando la salida era la Plaza de Bolívar, ellos disponían su propia salida haciendo trampa en el Parque Nacional. Se metían a la carrera cuando los atletas pasaban por allí, se colaban, hacían esa trampa y resultaban de una vez castigados. Tongos y otras trampas en el deporte colombiano. Hágame el favor. Increíble eso, ¿no? ¿Qué tal Lo de los historia? ciclistas, ¿qué tal? Sí. Entonces usted va liderando la carrera, bien, todo bien. De repente ve un camión que pasa. ¿Y qué llevaba ese camión? El ciclista que apareció allá en la meta, maestro. Y en el atletismo lo que decía el profe Palau, lo que pasa es que ahorita ya se incrementó, pues desde hace unos años se implementó el chip, pero pues sí, de un momento a otro, pues usted controlando a tanta gente, pues va viendo cómo algunos se salen y de pronto aparecen por otro lado, pero eso ya se ha venido controlando. ¿Sabe qué le recomiendo a propósito de este tema? Sí. Una serie en Netflix. ¿Cuál? Ajá. Juego Sucio. Juego Sucio. Que hace parte de todos los de muchos deportistas que han sido protagonistas, de hecho, de ese Juego Sucio, cuentan su historia, y cuentan la historia de cómo se dio, y por qué se dio, y cómo llegaban a eso, y cómo tenían a veces que buscar ganar a toda costa, o que no se ganara. Todo eso debido también a lo que estamos hablando. Claro. Dinero. Entre otras cosas porque escuchaba información internacional que yo creo que ustedes también la escucharon en algún momento, que decían, en el fútbol colombiano se ha presentado la trampa más grande en la historia reciente del deporte, y creo que es una exageración enorme, por supuesto. ¿Cuál es el tramposo más grande en la historia del deporte, José Fernando, a su modo de ver? ¿Cuál es? ¿Quién es? Lance Armstrong. Lance Armstrong. Para mí. Claro. No hay un Lance tramposo como ese. Pero nos mintió a todos, nos hizo hasta quererlo y todo. A todos. Sí. Manillas, Me leí el libro. Manillas, campañas Me leí contra el el libro y cáncer. toda la cosa. El libro, las iniciativas, campeón, mejor dicho, de la Vuelta a Francia, ¿no? Claro, hasta que lo confiesa, se desenmascara con Oprah Winfrey, ¿no? Sí, esa mítica entrevista. Lo cuenta todo y todo era una gran farsa, era un gran tramposo. Las trampas en el deporte, en algunos casos tongos, ¿no? Y en otros casos simple y llanamente trampas. Y en esto de Lance Armstrong, pues obviamente no había tongo. No se puso de acuerdo con otra persona, era dopaje, tramposo. Claro, sí, dopaje y sistemático. Mire, hablando precisamente, Juan Manuel, con Erlensi sobre este informe previamente, tocábamos un poco el tema de lo que había sucedido, y yo no lo considero, ni me ha faltado tongo, pero pasa muchas veces, con la selección Colombia ante Perú. ¿Recuerda usted en el camino, ya cuando se iba a definir la clasificación al Mundial de Rusia? Se estaba dando un resultado, faltaban 5 minutos, y la frase más o menos coloquial sería, hagámonos pasito. Es decir, no se consideraría, o yo no lo consideraría un tongo, pero sí es un acuerdo en el momento en que se están dando las cosas y dicen, bueno, yo no le gano, si yo aquí ataco, lo puedo lastimar, si usted me ataca, me puede lastimar. Es algo que no se comprobó, pero que se veía que se entendía en la cancha. Pues sí, se entendía. Y hubo algo parecido en un partido de Argentina en el Mundial del 78. ¿No recuerdas? Pero ese fue muy fuerte, ¿no? Contra Perú. 6, algo así. ¿Recuerdas ese? Sí. Fueron goles como los del Real Cartagena cuando necesitaba clasificar. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Pero en un mundial, ¿no? En algunos. Y con la dictadura ahí al lado. Al lado, con Videla ahí, Jorge Rafael Videla, el general Videla ahí liderando ya la tribuna en el Mundial del 78. La academia en su definición dice de tongo lo siguiente, mi querido José Fernando. Trampa realizada en competiciones deportivas en que uno de los contendientes se deja ganar por razones ajenas al juego. En este caso, tongo es por lo que pudo haberse presentado en Llaneros y todo ese cuento, pero lo de Lance Armstrong no es tongo.
Es un tramposo. Trampa, farsa y demás. Sí, es Oiga, un muchachos, volviendo a lo de Llaneros y Unión, de verdad le decía esta madrugada, Capi, que como me conmovió mucho los videos de los dos muchachos, de los pelados de Llaneros, independientemente de todo, llamando la atención, que están siendo amenazados, son jóvenes, son su familia, y uno ve como reflejados los hijos de uno que tiene como esa edad. Claro. Triste que ellos, también los mismos de Unión, triste que sean utilizados, su inexperiencia, lo veo yo de esa manera, como mirada de mujer, mirada de madre, de ver que hay que ayudar y apoyar a los jóvenes, que de pronto ellos se dejaron engañar en medio de su inexperiencia, no lo sé, que lo dirán las investigaciones, pero sí me conmovió mucho que digan que están siendo amenazados, que sus familias no pueden salir, que ellos tampoco, y no se sabe si puedan volver a jugar, ojo, no se sabe, José Fernando, si ellos puedan volver a jugar de la manera como lo están haciendo según las investigaciones difícil. Y como salgan, pero de verdad, como mamá, me dolió muchísimo que estos pelados, estos jóvenes que están empezando, sean utilizados en caso dado para unas jugadas, unos tongos, como le quieran llamar, y puedan acabar en sus carreras. Entiendo su punto de vista, Yanelda. ¿Y sabe qué? Lo mejor es que cuenten. Claro, que lo cuenten, que lo digan, pero claro. ojo, que el no problema lo es que Sí, el que problema es que si algo sucedió, pueden amenazar por eso, claro, hay que bajarle. Claro, el problema es que si algo sucedió y cuentan, también corren riesgo, ¿sí me entiendes? Por supuesto. Hay de todo ahí, sí, pero lástima por esos chicos. Sí. Que cuenten lo que ocurrió y verá que se empieza a calmar un poco el ánimo. Muy bien, 9 de la mañana, 24 minutos.